La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de vivir o sobrevivir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Vivimos o sobrevivimos? Esto nos va a explicar y de esto vamos a hablar con el licenciado Sergio Carrón, psicólogo senior coach ontológico. Y vamos a ver esta placa que dice lo siguiente. ¿Qué y quién soy? ¿Qué y quién quiero ser? ¿Qué estoy haciendo y qué quiero hacer en y con mi vida? Al final, todas estas preguntas nos llevan a una dimensión del pensamiento del ser humano, que es la conciencia de nuestra vida y de nuestros actos. Al ser conscientes de nuestro comportamiento, tenemos la capacidad de hacer algo con él mismo. Un tema súper interesante que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Pero yo quiero hacer algo ahora, en este momento, antes de presentar a mi invitado, que es hacer un ejercicio, que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecido. ¿Por qué? Porque hace bien. ¿Por qué? Porque me sitúa en el lado positivo de la vida y desde ahí yo puedo elegir mejor y puedo tomar mejores decisiones. ¿Y cómo hacemos este ejercicio? Súper fáciles. Es que vos agradezcas, o que cada uno agradezca lo que tiene en su vida que le gusta. Cosas, situaciones y personas. Entonces, una ayudita, comenzamos, hacemos esto. Pensá en 3 cosas que tengas en tu vida hoy, ahora. Y que no quieras que desaparezca, no quieras que se pierda. Querés continuar teniendo estas 3 cosas. Pensá. Ahora pensá en una situación que estés viviendo y que te guste, que no querés que termine y que no querés que desaparezca y no querés que salga de tu vida. Y ahora pensá en las personas que forman parte de tu vida. ¿Cuáles son las personas que no querés que salgan de tu vida, que no querés que desaparezcan? Eso que pensaste es lo que tiene valor para vos. Eso que pensaste ya lo tenés. Entonces, ¿por qué no agradecer? De eso se trata el ejercicio de la gratitud. Y hace bien. Y yo por eso comienzo el programa de esta manera, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por la oportunidad que me da la vida de estar aquí delante de cámaras haciendo este programa donde conozco a tanta gente, tantos profesionales excelentes y aprendo una manera de vivir diferente, mejor, más inteligente, con salud. Y agradezco que estés del otro lado porque este programa está hecho para vos. Muy, pero muy bienvenido. Comenzamos de esta manera, El Doctor en Casa. Ya estoy con mi invitado en este programa, el licenciado Sergio Carrón, psicólogo senior coach ontológico. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Muchísimas gracias por la invitación y aquí a las órdenes para hablar sobre este tema de vivir o sobrevivir. Dios mío, qué título le bajamos, ¿eh? Vivir o sobrevivir, porque muchas veces, que es lo que nos pasa a todos generalmente cuando estamos así, nos reunimos o en el trabajo o en la casa o con los amigos y de repente uno comienza a hablar y dice, sí, no tuve tiempo de tal cosa, y que no me pude ir, y que, y nos playamos, y el tráfico, y no hay tiempo, y la plata no alcanza, y no sé qué, y tengo otro trabajo, y
Y es, Dios mío, paren el mundo que me quiero bajar de repente, ¿verdad? Así mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos o sobrevivimos? Vos viniste a contarme. Exacto. Bueno, y esa es o sea, lo primero que la persona tiene que hacer es tomar conciencia de cómo son sus conversaciones, cómo son sus pensamientos, cómo está juzgando lo que le toca vivir. Por ejemplo, todos esos ejemplos que vos dijiste, a la pucha, tengo que ir a trabajar. Ok, entonces para vos el trabajo es una carga, ese es tu juicio, ese es tu pensamiento, así lo nombrás, o das gracias por el trabajo, o sos consciente que gracias a ese trabajo, que puede ser en un ambiente que quizás no es el ideal, pero ese trabajo es el que te permite el tipo de calidad de vida que tenés. Claro. Yo recuerdo que el gerente de una institución le decía a sus colaboradores, ustedes deberían tener 3 apellidos. Justamente hoy lo contaba en un taller. ¿Y cómo decían los participantes? Bueno, el primer apellido, en nuestro país todavía es costumbre poner primero el apellido del padre. Entonces diríamos que el padre nos da la unión con el árbol genealógico. El segundo apellido, la madre, que nos da la vida. El tercer apellido debería ser de la institución a la que vos perteneces, porque gracias a esa institución vos estás logrando ciertas cosas en tu vida y no somos conscientes de eso. Entonces, el tema de vivir o sobrevivir, esa diferencia es sobre todo tomar conciencia de si yo estoy sobreviviendo nomás una vida que podría ser mucho más plena. Claro. Si estoy tomando las decisiones correctas o si estoy teniendo las conversaciones correctas para acercar la vida a lo que yo quiero, o por lo menos pasar a otro estado emocional también, que es otro tema del cual podríamos hablar. ¿Qué cosas tengo que aprender a aceptar porque son así? Claro. O sea, por ejemplo, yo nací y vivo en Paraguay. Y en Paraguay hay ciertas cosas que son distintas a todas partes del mundo. Yo puedo decir lo que pasa que si estuviésemos en otro país, pero no estamos. Claro. Estamos en este país. ¿Qué es lo fantástico que tiene este país que yo no veo? ¿Qué es lo maravilloso que los turistas cuando vienen, los extranjeros, se maravillan de nuestro país y yo no veo? Porque yo veo lo que falta. Te cuento un ejemplo de lo que suele ocurrir. En los talleres, por ejemplo. Sí. Vos citás un taller a las 8 y famoso por algún tema, hora paraguaya, hora latinoamericana, 8:15 y tenés más o menos la mitad, 8:20, ahí tenés la mayoría. Y a veces nos centramos en las sillas vacías, a veces nos centramos en quién faltó y comenzamos haciendo un reclamo a los que están por los que no están. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si en realidad pesan más las sillas llenas? ¿Por qué las sillas vacías pesan tanto? Esa también es una manera de sobrevivir, porque en vez de decir, bueno, genial, señores, estoy muy agradecido de su presencia, vamos a arrancar en honor a usted y arrancamos, es comenzar diciendo, bueno, lo que pasa, como verán, este es el horario paraguayo, acá la gente no viene. Plagueo me mete. Y encima te plagueas con la gente que sí estuvo. Hay alguien que estuvo ahí a las 8 menos 10. Sí. Y hace media hora que está esperando que comience y vos te plagueas encima. Iniciar el taller retándole a él que no tiene nada que más, que él está y él estuvo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que comenzar a desactivar, a desprogramarnos, a mirar solamente lo que falta, la carencia y no ver la abundancia. Y cuando digo abundancia, también quitémonos en la cabeza que pensar en la abundancia es solamente cuando nos sobra dinero o nos sobran cosas, nos va todo bien. La abundancia es lo que hoy tengo, que es en abundancia pero no lo valoro. Por ejemplo, recuerdo que en una charla un ex rugbyista argentino decía, imagínense que vos te despertaste hoy teniendo solamente aquello por lo que agradeciste anoche. ¿Qué tendrías hoy? Sí. Y en general no tendríamos nada, porque nos acostamos inconscientes de todo lo que tenemos. Desde la vida, la salud, poder caminar, poder ver, poder oír o miles de cosas más. La pareja, si es que tenemos, la familia, el trabajo, un grupo de amigos, una familia de referencia, tantas cosas, proyectos, posibilidades a futuro. A veces nos quejamos por el proyecto no sale, pero también podríamos decir, mira, tengo proyectos a futuro, o sea, hay posibilidades en el futuro. Y en cambio yo me quejo porque no sale hoy y no me proyecto tener el mañana. Entonces, por ahí es el tema de dejar de sobrevivir y comenzar a vivir, ¿verdad? En la consultora en la que yo estoy en Potencial Humano trabajamos mucho el tema de salir de la queja y de hecho tenemos un programa que se llama Cero Quejas. Y en el programa de Cero Quejas decimos, cuando vos entras en la queja, es como que vos estés fumando un cigarrillo o tomando de más o teniendo algún exceso o algún vicio. Te estás intoxicando. Sí. Las quejas te intoxican y es más, le contagias al resto. Ahora vos me dirías, o cualquier persona que ve este programa me diría, bueno, pero espera Sergio, yo estoy en el tránsito está trancado, yo tenía que llegar y voy a llegar tarde. Salí hace media hora de mi casa, yo en 20 minutos llego, hay algún problema y voy a llegar 45 minutos tarde. No es mi culpa, ¿por qué no me voy a quejar? Cierto, es que
Hay una molestia. Pero ¿y qué cambia si te quejas? Exacto, ese es el tema. Cuando uno se queja, es altamente improductivo. Te da una satisfacción momentánea porque haces catarsis, Sí. pero pero es lo mismo que un vicio. Es lo mismo que el vicio. Vos cuando consumís algo que te envicia, te da un bienestar momentáneo, pero no te soluciona absolutamente nada de lo que está de fondo. Entonces la queja parecería ser que te permite descargarte, pero te deja en la inacción. Porque hay otros pasos que podríamos hacer en vez de quejarnos, que son mucho más productivos. Ahí en el tránsito, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque es el famoso, claro, en el tránsito, todo el mundo se queja. Y me pasa a mí, te pasa a vos, ¿verdad? Yo también soy anti-queja, pero tengo ganas luego de, hay alguien que no se mueve o alguien no sé qué, y había un lugar y no se fue. Y de repente miro y le veo a mi vecino en los otros autos también, todo el mundo con su cara así. Cuando es un momento tan lindo para escuchar música, para pensar en lo que vas a hacer, yo reagendo, o sea, veo qué es lo que tengo que hacer, uso ese tiempo para mí, yo. ¿Qué se puede hacer? Y eso mismo, o sea, primero tomar conciencia de que aunque yo me queje, bociné, ya, como dice esa calcomanía, tu bocina no va a convertir mi vehículo en helicóptero. Sí. Es lo mismo, o sea, ¿para qué tocamos la bocina, nos ponemos nerviosos? ¿Acaso que con eso, yo suelo decir, acaso que con esa actitud va a ocurrir como en la película Todopoderoso, donde Jim Carrey hace así y se abre? No va a pasar. Entonces, Sí. ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a llegar alterado, nervioso, estresado yo, y el tránsito va a seguir igual. Claro. Entonces, tomar la conciencia de que aunque me molesta, no hay nada que en ese momento yo pueda hacer. Entonces, sí, lo que puedo hacer es, al tomar conciencia de eso, me tranquilizo. No sé, escuchar una música, respirar, bajar los vidrios, no sé, hacer algo, buscar una manera. O sea, a ver, podríamos dedicar todo un programa Sí. a ¿Qué hacer en el meditación tránsito? en el auto, qué sé yo, Claro, una sí. cosa así. Pero sobre todo es tomar conciencia. Cualquier cosa de queja, de reclamo, de nerviosismo que haga en ese momento, no va a cambiar la situación. Al único que le va a cambiar para mal es a mí. Y después no sé si me sobra tiempo todavía antes de la pausa. Sí, claro. Hay unos estudios que hicieron sobre la disposición corporal de la gente. Cómo teniendo una postura corporal y una actitud corporal nosotros podemos cambiar nuestra química. Y se hizo la siguiente investigación en Estados Unidos. Se le dijo a la gente que escupa en un vaso para medir la testosterona y el cortisol. Sí. La testosterona es la hormona de la productividad y el cortisol es la hormona del estrés. Sí. Entonces se vio cuál era el nivel de testosterona y de cortisol. Se le hizo a las personas que tomen posturas y ciertas actitudes de poder o de dominación, o de ser dominado, ¿verdad? Y luego se les volvió a tomar, fíjate, solamente postura corporal, ponerse en una pose donde yo demuestro poder, de mando, ¿verdad? La postura de la Mujer Maravilla, suelen decir, ¿verdad? Sí. O cosas como esas. O es más, hay una postura que es levantar los brazos y llevar la cabeza hacia atrás. Agradecimiento. Agradecimiento, pero también cuando yo hago así, ¿qué por ejemplo podría significar? Es una victoria. Claro, ¿okay? Sí. Vos sabés que las personas que son ciegas de nacimiento, cuando festejan una victoria, hacen esto. Sí. Tan primitivo y metido en nuestro cuerpo está eso. Si nosotros tenemos esas posturas, nuestra testosterona sube y nuestro cortisol baja. Pero si tenemos posturas de ser dominados, de ser disminuidos, nuestra testosterona baja y nuestro cortisol se levanta. O sea, nos estresamos más solamente con la postura corporal. Si yo estoy en el tránsito y corporalmente me dejo llevar por todo eso, me voy a estresar más, pero porque yo estoy decidiendo hacerlo. Claro. Eso es ser consciente y decidir vivir o sobrevivir. Vivir, ¿cómo puedo vivir de manera más sana? Está en el tránsito. Esto que estoy diciendo, seguramente la gente debe decir, ¿qué es lo que está diciendo este tipo? No, estoy en el tránsito y bueno, sí. Pero mira, amigo, amiga, vos estás en el tránsito y eso no va a cambiar. En ese momento no va a cambiar. No fue tu decisión, no es donde vos querrías estar, pero estás. Te toca elegir cómo vas a estar, cómo vas a transitar ese embotellamiento. Eso ya depende de vos, porque el tránsito no va a cambiar. Claro. Podés parar, poner luz stop, apagar tu motor y esperar a que eso se agilice y mientras tanto responder tus mensajes, llamarle alguna llamada, miles de cosas puedes hacer. Podés, como vos decir, poner la música, hacer una agenda diaria. Si estás con alguien, por ejemplo con tus hijos, y eso es los que son padres, apagar la radio y hablar. ¿Verdad? Porque también estamos horas y horas en el tránsito y llegamos a casa, ¿hablaste con fulanito? No,
¿En qué estuviste? Sí, cierto. Si tuviste 1 hora de retraso, ¿y en qué aprovechaste ese tiempo? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas es tomar conciencia y pasar de la sobrevivencia a la vida, claro, a vivir. Claro. ¿Okay? Y es lo que decís, tomar conciencia. ¿Verdad? Porque muchas veces creemos que somos presos de las circunstancias y no es. Exacto. Esclavos de las circunstancias y no es así. Claro, o sea, podemos estar esclavos, pero no debería ser así. Exacto. Y Viktor Frankl, el famoso psiquiatra alemán que durante la Segunda Guerra Mundial fue apresado y llevado a un campo de concentración, y debido a esa experiencia donde él se puso 2 objetivos: ayudar con mis conocimientos como psiquiatra y aprender de esta experiencia. Imagínate. Quien llegó al campo de concentración lo único que le dejaron tener era un libro donde tenían un montón de datos de una investigación importantísima. Y cuando llega al último guardia, donde se tenía que desnudar porque tenían que dejar todo, él le dice: discúlpame, guárdame en este libro por una investigación importante. Claro, le dice el guardia, y enfrente de él rompe todo, ¿verdad? En ese lugar donde les quitaron todo, él descubre una cosa: te pueden quitar absolutamente todo, menos la libertad de elegir cómo responder ante las circunstancias que te tocan vivir. Eso siempre es tu elección. Por más de que estés preso, por más de que estés en el tránsito, vos elegís cómo responder. Eso siempre es tu decisión. De eso no somos conscientes. Creemos que la situación nos determina. Que nos influye, claro, por supuesto. Pero muchas veces nosotros culpamos a la situación, claro, ¿verdad? No, lo que pasa es que me peleé con el auto de al lado porque el tráfico estaba no sé qué y el semáforo se puso verde y nos adelantó, y entonces es por culpa del tránsito que yo me peleé con el señor de al lado. Okay, claro. Y no es así. Exacto, o sea, a ver, entonces tenemos que vivir en una ciudad donde no haya ningún tipo de tránsito que se complique en ningún momento, claro, porque si se complica me transformo en Hulk, claro, y le reto a todo el mundo. Claro. Entonces, o sea, ¿qué poder tiene el tránsito sobre mí? Por eso yo me tengo que ir a una ciudad donde andemos en bicicleta, y aún, claro, igual me va a pasar que si hay embotellamiento de bicicleta, claro. Al lado. Bueno, qué genial esto, que nos hace pensar justamente, ¿verdad?, qué decisiones uno toma, y sobre todo ante circunstancias lindas y buenas, genial, disfrutamos, pero cuando viene el problema, ahí es donde tenemos que ser más inteligentes y no dejarnos dominar por eso, ¿verdad? Exacto, y ahí quiero hacer una puntualización: más inteligentemente emocionales, a nivel emocional también, porque yo en la razón entiendo, a ver, yo te puedo explicar y luego podemos entender racionalmente que por más que vos grites, bocines y todo lo demás, el tránsito no se va a mover, volviendo al ejemplo del tránsito. Pero cuando estoy ahí, no actúo racionalmente, actúo emocionalmente. Por eso es que le bocineo al que medio se metió, y si uno se me hizo el video y se metió adelante, le pongo la luz alta y le bocineo más fuerte, ¿verdad? Y diríamos, ¿qué consigo con eso? Nada. O sea, pero es una reacción emocional. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto a la vuelta del corte. Seguimos hablando del tema vivir o sobrevivir. Obviamente yo quiero vivir, no sobrevivir, pero eso depende mucho de cada uno. Exacto, totalmente depende de cada uno. Y volvemos a lo que decíamos antes de la pausa. El entorno tiene muchas características que yo no puedo manejar. Y ahí yo les invito a leer el libro de Stephen Covey, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, donde los 3 primeros hábitos, que es victoria privada, dicen: hay un círculo de influencia y un círculo de preocupación. El círculo de influencia es todo aquello sobre lo que vos podés influir de manera directa, y el círculo de preocupación es todo aquello que no está bajo tu control. Por ejemplo, el clima. Hoy hizo más calor, o llovió, o hizo más frío. El tránsito. Aunque el tránsito suele ser ágil, justo hoy hubo un embotellamiento. Qué sé yo estoy en un lugar de atención al cliente. Yo no puedo controlar cómo vienen los clientes. Algunos vienen bien, otros vienen mal, otros vienen pirebaí, otros vienen y me retan. Salvo, como yo siempre digo en los talleres, que pongamos un detector de pirebaicismo, y cuando entra suene le decimos: señor, puede volver a su casa porque está muy pirebaí, vuelva cuando esté más tranquilo, lo cual tampoco podría ocurrir. Pero entonces, todas esas cosas están en el círculo de preocupación.
Cuando yo tengo una actitud reactiva, yo creo que mi círculo de preocupación me determina, me limita o incluso me achica. Entonces yo digo cosas como, ¿y cómo querés que esté tranquilo si este tránsito es una locura? ¿Cómo querés que yo le atienda bien si este señor vino y me retó? ¿Cómo querés que esté bien si con este calor subo todo, se me pega toda la ropa, entonces llevo histérico? Entonces lo que yo digo es que estoy manejado por el círculo de preocupación que está fuera de mi poder. En cambio, en una actitud proactiva, yo digo de qué manera puedo aumentar mi círculo de influencia. Entonces, por ejemplo, yo sé que todos los martes viene el cliente tal, que en general suele tener el mismo reclamo y manejarse de la misma manera y retarme por las mismas cosas. Entonces, yo ya puedo desarrollar una estrategia proactivamente para atenderle bien a ese cliente, sin que el cliente se enoje, sin que me sienta yo maltratado o evitando incluso que el cliente me maltrate. ¿Ok? O aceptando que ese cliente ni siquiera es conmigo, porque el día que yo no estuve le trató mal a Vivi, le trató mal a cualquiera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. O si yo sé que mañana va a ser calor, entonces, por ejemplo, puedo ver algunas estrategias. O sea, no sé, llevo una remera debajo de la camisa para que al sudar no se note, llevo alguna toalla en algún bolsón o cosas así para secarme, no sé, trato de llevar una ropa más suelta, menos calurosa. Entonces trato de mitigar ese calor, aumentar mi círculo de influencia. Pero de nuevo, para llegar a ese tipo de cosas, uno tiene que ser consciente y diferenciar que lo que pasa en el exterior me influye, pero no me puede determinar, salvo que yo permita. ¿Okay? Y lo que pasa en mi interior es lo que puede determinar mi manera de responder. Y eso también en el coaching ontológico decimos el rol de víctima y protagonista. El rol de víctima, la culpa lo tienen otros, ¿verdad? Y en más de un programa ya hemos hablado de esto. Y encima la persona que está en el rol de víctima, todo lo que te dice justificando su actuar es cierto. Cuando te dice, yo pierdo el control porque el tránsito es un desastre, podemos coincidir que el tránsito no es como querríamos, que hay calles muy angostas, que hay gente que no respeta el tránsito, que estacionan en doble fila o que estacionan donde no deberían o que tapan la boca calle. Todo eso podemos coincidir, ¿sí? Por lo tanto, ahí no hay discusión con la persona en el rol de víctima. Tiene razón. Sí. Pero en donde no entra la persona en el rol de víctima es porque eso le determina en su comportamiento y sobre todo, como dije antes, en sus emociones. O sea, vos todo el día estás enojado, ¿por qué? Y te comienzas a mencionar un montón de cosas que son ciertas, ¿verdad? Es un clima, un calor húmedo. Sí, pero todo el mundo vive bajo esas mismas circunstancias y no todo el mundo está enojado. Exacto. Y en esa conversación es donde hay que entrar, y eso es tomar conciencia de que es tu respuesta, es mi respuesta, la que me hace ponerme mal por eso, que es igual para todos. Claro. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, la otra vez mi hijo estuvo jugando en un partido de básquet y en un momento el entrenador le dice, Miguel, pica mejor la pelota. Y él le dice, pero profe, es un desastre la cancha, pues en realidad el parqué está medio suelto. Y el profesor le dice, pero es igual para los dos equipos. Claro. Y es cierto. O sea, cuesta, pero los dos equipos están picando en el mismo parquet y hay uno que está pudiendo lograrlo. Entonces, hacé tu esfuerzo. Hacer tu esfuerzo en esa situación, ¿verdad? Entonces ahí mi hijo dijo, y ahí me puse las pilas. Ese es el tipo de conciencia que hay que tomar, ¿verdad? El tomar la conciencia de que yo puedo responder frente a ese contexto en el que estoy. Y quiero vincular muchísimo esto con el tema del doctor en casa, con este programa, porque justamente ese tipo de actitud reactiva, de víctima, de ponerme en la queja, de intoxicarme, me termina afectando en la salud. O sea, la depresión, el estrés, todo eso que yo me cargo debido a el entorno, no estoy hablando de cosas más clínicas o más profundas, diríamos, eso es algo que yo asumo debido a la forma en que yo reacciono al entorno. Entonces, mucha de la salud que yo puedo adquirir es cambiar mi manera de interpretar lo que me toca vivir. Por lo mismo que vos dijiste, vos y yo salimos hoy y hace un calor y vos decís, bueno, me voy a cambiar mi camisa, me voy a poner algo más ligero y ya está. Y yo en cambio me cargo el calor como una mochila pesada de quejas, de malestar, de que esto no puede ser, de que este país es tal y tal cosa. Y al finalizar el día vos vas a estar más plena, incluso a nivel de salud física que yo. Claro. ¿Okay? Entonces tomar conciencia, dejar de sobrevivir y pasar a la vida plena es un poco hacer este tipo de cosas, ¿verdad?
Bueno, y en eso estamos, queremos aprender. Vamos a ver este material, por favor, señor director. A ver. El hombre y su misión en el mundo. Los animales, aunque demuestren ciertos comportamientos inteligentes, las leonas cazan con una estrategia de equipo, las gacelas corren en dirección al viento para que los predadores no las puedan oler, etc. Actúan de manera instintiva, están programados para hacer y hacer eso. En cambio, el hombre se hace ciertas preguntas que le llevan a ser consciente de su existencia, de sus acciones, de su misión en el mundo. ¿Cómo sabemos cuál es la misión en el mundo? Ese es otro programa que tenemos que hacer. Claro, ese es otro programa y además que eso es algo muy personal, sí. ¿verdad? Dicen que la persona... hay dos momentos de nacimiento en la historia de una persona. El momento en que nace y en el momento que se da cuenta para qué nació, ¿verdad? Sí. Y hay un cuento también muy lindo que dice que una señora estaba casi falleciendo y ve la luz, el túnel famoso, y llega junto a Dios y Dios le dice, ¿quién eres? Y la señora le dice, yo soy una ama de casa. No, yo no te pregunté qué haces, te pregunté quién eres. No, yo tengo 4 hijos. No te pregunté cuántos hijos tenés, te pregunté quién eres. No, yo ayudo en la iglesia, no te pregunté a qué religión perteneces, te pregunté. Y fueron preguntas y preguntas hasta que al final, como no pudo responder, volvió a la tierra a tratar de averiguar quién era en realidad. Y eso es encontrar la misión, para qué yo vine, qué yo quiero hacer. Y ese tipo de preguntas los otros seres vivos no se hacen. Como yo siempre digo, y quizás lo dije en algún programa, ningún chihuahua se levanta un día y dice, estoy podrido de ser un perrito insignificante, voy a meterle anabólico y pese, voy a crecer un poco. Sí. O como veíamos en las imágenes, un león, la película del Rey León, donde nos muestra a un león Simba que se debate entre ser el rey o vivir en el Hakuna Matata. Ese tipo de cuestionamientos en los animales no hay. Claro. Los animales viven de manera instintiva, pueden, como veíamos en el material, demostrar ciertos rasgos de inteligencia, de estrategia, incluso de emoción, pero no van a trascender el nivel evolutivo en el que están, digamos. O sea, ningún perro se va a construir ropa o una casa. Los castores arman sus casas, pero es de manera instintiva. El hornero también, o sea, el hornero que construye su nido lo hace así desde siglos y siglos, ¿verdad? En cambio, el ser humano se pregunta ese tipo de cosas. ¿Para qué es lo que yo vine al mundo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Cuándo será que a mí me va a ocurrir lo que le ocurre a mi vecino, ¿verdad? ¿Por qué será que a mí siempre me toca la fila que no se mueve? Ese tipo de preguntas solamente los seres humanos nos hacemos, ¿verdad? ¿Será que me voy a morir o no, verdad? O sea, todo ese tipo de cosas hacen que nos preguntemos y que tomemos conciencia de cosas que los otros seres vivos no toman conciencia. Y en ese punto es importante entender que al tomar conciencia, y esa es mi prédica siempre en los talleres, en mi sesión individual y todo lo demás, al tomar conciencia de cómo estamos viviendo, podemos operar, podemos cambiar el cómo estamos viviendo. Claro. Cuando yo tomo conciencia de que el tránsito no es el problema, sino la manera en que yo me pongo, que no es mi jefe, sino la manera en que yo me relaciono con mi jefe, que mi jefe tiene, y volvemos al rol de víctima, podemos estar de acuerdo con que mi jefe tiene tales características, pero resulta que Pepito sabe cómo conquistarle al jefe y que con el jefe consigue todo y yo no. Y por supuesto yo me hago las películas, lo que pasa que Pepito es un chupamedia, pero Pepito consigue, yo no. Claro. Entonces, ¿por qué yo no estoy desarrollando una estrategia? ¿Verdad? Y esa es mi decisión, esa es mi traba, eso es algo que tengo que trabajar yo, ¿sí? Y entonces ahí, al tomar conciencia de que a mí me cuesta pedir. La otra vez, por ejemplo, tuvimos una reunión con un consejo directivo y fíjate, además de todo el plan y toda la organización, terminaron ellos diciendo, el perdón que te tengo que dar y el pedido de perdón que te tengo que pedir, ¿verdad? O sea, te pido que me perdones y te perdono. Imagínate en un consejo directivo donde se están resolviendo cosas numéricas, estrategias y todo lo demás. Ahí estaban trabados en una cuestión relacional, o sea, ni siquiera es trabado, por ahí habían cosas que habían que limar para que después fluya todo lo demás. Esa toma de conciencia que había sido que en realidad yo hace rato que te debería haber pedido perdón por algo que te hice, que yo me di cuenta, pero por orgullo, por lo que sea, no lo hago, y que también tengo que aprender a perdonarte, porque muchas veces el que no perdona es el que se lleva la carga, ¿sí? Porque vos estás re feliz con lo que pasó. Claro.
pero para mí fue el dolor. Mientras yo no haga eso, tomando conciencia que esa es mi tarea, las cosas no van a ocurrir. Entonces, de nuevo, tomar conciencia, sanarme, pasa por hacer ese tipo de conversaciones, ese tipo de acciones. ¿Verdad? Genial, yo me puedo quedar escuchándole horas y horas, pero vamos a ir mechando con todos los materiales que preparó el equipo de producción. Vamos con esto que habla de la forma de ser. La forma de ser. Por eso, cuando la gente dice, yo nací así, esa es mi forma de ser, así soy yo, es mi carácter, así somos en mi familia, así somos en este país, nos preguntamos, ¿son respuestas de un ser humano o de un león y de una gacela? Si soy consciente de mi comportamiento, ¿lo puedo modificar o no? Y esto es así tal cual, ¿verdad? No, lo que pasa es que a mí me hicieron un test y yo salí colérico. Y ahora entiendo por qué le atropello todo mal a la gente y yo soy leche hervida y puedo tarará y genial, perfecto. ¿Con quién no sos así? Y por ejemplo, con mi papá yo no soy así, pues me mete a los 40 y tantos años que tengo, que yo. Me meto un bife, ¿verdad? Sí. Entonces con tu papá no sos así, no. ¿Y con quién más no sos así? Y con mi jefe tampoco soy así, pues me echan, ok. Si con tu papá y con tu jefe no sos colérico, no podrías también no ser colérico en otros ámbitos. Claro. Y ahí es donde en realidad nos damos cuenta que sí, es una característica y es importante que la identifique. Porque ahora desde tomar conciencia de que soy colérico puedo entender por qué tengo tales reacciones, tales actitudes. Porque lo mismo, yo puedo tomar la conciencia de que soy flemático. Y recuerden que colérico, sanguíneo, flemático, y lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con la temperatura de la sangre según los antiguos griegos, ¿verdad? Entonces flemático es una sangre lenta, espesa, entonces cuando yo soy flemático tengo dificultad en la reacción, ¿verdad? Y es bueno tomar conciencia. El pachá. Claro, pero no tan, claro, podríamos decir pachá, pero el pachá es justamente la evaluación desde fuera, soy demasiado pachá. Pero quizás es bueno para él ser pachá, igual que el colérico. La pregunta que debería hacerse un colérico, un flemático, ¿verdad? O sea, cualquier persona es, esta manera en que yo tengo de ser me está dando los resultados que quiero. Claro. ¿Okay? Y los resultados que logro son sostenibles en el tiempo, significa que no rompo relaciones, ¿sí? Porque por ahí a mí mi pareja me deja o me echan del trabajo por ser muy pachá, por no tener la reacción en el momento y también por ser colérico. Claro. Entonces, de nuevo, ¿me da los resultados que quiero? Sí, no, ok. ¿Y esos resultados que me da son sostenibles en el tiempo? Ah, no, yo soy colérico y logro todo. Ok, y mira un poco para atrás, ¿qué tal tus resultados? Y mira, y hay un montón de relaciones rotas, gente que ya no quiere trabajar contigo. Sí. O sea, dejaste un montón de heridos en el camino. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, esas son las... Pero de nuevo, es tomar conciencia de mi característica, de mi forma de ser y actuar en consecuencia. Claro, es que solamente si uno toma conciencia puede modificar. Porque si no te das cuenta, no tomas conciencia, se sigue nomás. Exacto. Así. Hacemos el corte, volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el licenciado Sergio Carrón, psicólogo, senior coach ontológico, sobre vivir o sobrevivir. Vivir o sobrevivir. Vamos con este material, por favor. La personalidad. Por supuesto, en la definición tradicional de la personalidad que nos da la psicología, se plantean aspectos heredados que hacen al temperamento y aspectos adquiridos que hacen al carácter. O sea, hay cosas que traemos al nacer y cosas que vamos adquiriendo y aprendiendo del ambiente. Confunde mucho personalidad con temperamento.
Claro, o con carácter, ¿verdad? Con carácter, sí. La personalidad tiene como dos elementos. Temperamento, que como habíamos hablado en el bloque anterior, tiene que ver con la temperatura, o sea, es un poco la explicación, que la temperatura de la sangre determina el tipo de comportamiento. Entonces, colérico, imagínate cómo está su sangre, está hirviendo, está a toda velocidad. Entonces, a un colérico le decís, parece que hay un problema, ya salió corriendo a resolver, todavía no entendió bien qué es, atropella todo, te interrumpe para hablar, ¿verdad? Suele querer liderar y que las cosas sean a su manera. El sanguíneo es una sangre fluida que corre rápido, pero es más tranquilo, es más conciliador, te va a escuchar, va a tener capacidad de reacción rápida, pero cuidando mucho que vos no te sientas mal, que ninguna se sienta mal, ¿verdad? Después está el flemático, ¿verdad? Que no sé si lo puedo decir en la tele, pero imagínense dónde viene la palabra flemático, ¿verdad? Viene de flema, ¿sí? Que es una sangre un poco más espesa, es más lento, entonces hay un problema. En serio, es la respuesta de un flemático, ¿verdad? El colérico ya salió corriendo, el sanguíneo quizás también, pero el flemático como que va a tener una lentitud, ¿verdad? Y después en el melancólico la sangre es una melaza, es una miel, es mucho más lenta. Hay un problema y se quedó ya, ¿verdad? Y después en el carácter, o sea, el temperamento sería lo que es heredado, ¿verdad? Ya viene en la sangre. El carácter viene de carácter. Entonces en las impresas, en las imprentas, ¿verdad? Cuando Gutenberg crea la primera imprenta, ponía los caracteres que son las letras, ponía la hoja y luego la prensaba. Entonces el carácter grababa en la hoja lo que se quería escribir. Entonces el carácter es lo que el ambiente me va grabando en mi personalidad. Ambas cosas me hacen ser lo que soy, lo que yo heredo. Y ahora, después podemos ver teorías que dicen que desde que el óvulo es fecundado recibe influencia del entorno. Por eso es que se pone música para que el bebé vaya desarrollando ciertas cosas. Por eso es muy importante el estado emocional de la madre durante los 9 meses. Por eso cualquier enfermedad, tristeza, sobresalto que tuvo la madre pudo haber afectado. Todas esas cosas hoy en día se exploran mucho. Ahora, si se explora todo eso porque tuvo influencia, ¿en qué momento ese ser que se estaba gestando heredó o fue influido por el ambiente? Pero no quiero entrar en esa discusión de filosofía. Pero lo que digo es que hay cosas que nosotros traemos heredadas y otras cosas que el ambiente nos generó, ¿verdad? Entonces yo viví en un ambiente donde para hablar en la mesa había que imponerse porque todo el mundo hablaba. Entonces yo aprendo a tener gritar, esas habilidades. Claro. No a gritar, pero por ahí a ser rápido al hablar, ¿verdad? En cambio, en otra persona, en otro ambiente, el papá o la mamá daba la palabra, entonces nadie necesitaba ser rápido. A ver, vamos a escucharla ahora a Vivi. Entonces Vivi tenía su momento, no se lo tenía que ganar. Ese ambiente me va a determinar o me va a influir para que yo tenga cierto tipo de reacción. Genial. De nuevo, cuando yo tomo conciencia que mi personalidad compuesta por lo heredado y lo adquirido me da ciertos resultados en la vida, al tomar conciencia yo puedo influir sobre eso. Están los famosos 4 pasos del cambio personal. Yo lo ordeno de esa manera, hay teóricos que lo ordenan de otra manera. La incompetencia inconsciente. Hago mal y no me doy cuenta. Luego Vivi viene y me dice, Sergio, mira, esa manera de hablarle a la gente no le gusta. Mira, me están renunciando 2, 3 en tu equipo, cambia un poco tu manera. Entonces ahí yo soy incompetente consciente, ya me doy cuenta. Luego yo puedo pasar a la competencia consciente. Tengo que hacer el esfuerzo. Entonces Vivi, que es mi colaboradora, viene y dice, jefe, hubo un problema. Vivi, espera, tengo que hacer el esfuerzo. Hasta llegar a una competencia inconsciente, ya fluye, ya no me doy cuenta que ya me sale bien, ¿ok? ¿Dónde te parece que la gente se queda trancada? En el segundo paso, la incompetencia consciente. Me doy cuenta que soy incompetente, pero no quiero hacer nada. Porque yo soy así, como decía la placa, yo nací así, en mi familia todos somos así, calladitos, entonces ¿por qué yo tendría que hablar? Y porque si no hablas, te perdés oportunidades en la vida, te querés seguir perdiendo oportunidades. Hoy justamente estaba hablando con un muchacho que está en la escuela de coaching que yo dirijo, y él tomó una decisión que es histórica en su vida. Solía pasar siempre más o menos lo mismo, había un cambio en su organización, a él le terminaban cargando con un montón de cosas, él asumió un montón de cosas, y él siempre se acostumbró a decir que sí porque creía que eso era ser leal a la empresa, al sistema, y eso era ser buen funcionario. Pero de repente se dio cuenta que en realidad no le gustaba y que tenía otras alternativas de respuesta. Una de ellas es seguir respondiendo así, pero trabajar para que le deje de pesar.
pero otro es dar otro tipo de respuesta. Y se animó a dar otro tipo de respuesta. Desde una nueva conciencia, él dijo, si estas condiciones no se dan, yo pido esto. Y se le dio eso. Y hoy está súper feliz porque logró algo que nunca había logrado, porque él siempre creyó que decir sí y ser fiel al sistema, aceptando todo, era lo correcto. Cuando uno adquiere un nivel de conciencia distinto, puede comenzar a operar de manera distinta, si lo desea hacer. Claro. Porque ahí vamos de nuevo. Una cosa es tomar conciencia, una cosa es saber qué hacer y otra cosa es hacerlo. Claro. Y como decimos en el coaching, que vos también estás en ese proceso, yo no escucho lo que vos decís, escucho lo que haces, porque eso que haces grita más fuerte. Claro. Entonces no, hay que conciliar con la gente, eso es lo que decís, pero después, ¿cómo conciliar? Sí. Y a las patadas te llevan, entonces no es coherente. Y lo que vale es lo que haces. ¿Ok? Me encanta, lo que vale es lo que haces. Ahí está. Vamos con el siguiente material, a ver si se puede modificar la personalidad. Se puede modificar la personalidad. Si hay algo en mi comportamiento, en mi personalidad, que no me está ayudando en mi relacionamiento, realmente no puedo hacer nada, no puedo modificarlo ni cambiarlo. Tenemos aspectos de nuestra personalidad que son heredados, por lo cual tenemos comportamientos similares a los integrantes de nuestra familia, pero que a diferencia del instinto animal, somos conscientes de esos comportamientos y podemos elegir qué hacer con el mismo. Y esto es fantástico. Hay familias que tienen como órdenes generacionales. En esta familia, históricamente, todos los segundos hijos, todos los primeros hijos, en general tenemos tantos hijos, en esta familia hacemos de esta manera, ¿verdad? Y es como que uno entra en esa orden, en esa obediencia, porque recordemos que en los primeros años uno busca sobrevivir, en el buen sentido de la palabra aquí, sobrevivir para poder evolucionar, para poder crecer, adaptándose a ciertas cosas. Entonces, esas órdenes familiares yo las acepto y las cumplo a rajatabla, ¿verdad? En esta familia no se llora, en esta familia se pide por favor, en esta familia come el que llega primero, no le espera a nadie, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. O en esta familia nos decimos las cosas en la cara, o en esta familia nadie habla, o sea, calladito te ves más bonito, ¿verdad? Sí. Pero después con el tiempo, y es lo que plantea esta placa, este material, yo puedo ser consciente de que a mí, Sergio Carrón, independientemente a mi familia, con las órdenes ancestrales y todo lo demás, yo puedo tener una respuesta distinta y decido hacerlo y voy a la acción. Y por supuesto, cualquier cambio en un sistema, sea familiar, sea empresarial y todo lo demás, tiene sus consecuencias. Todo el mundo mira, ¿qué le pasa ahora? ¿Verdad? ¿Por qué ahora de repente tal cosa? Che, vamos a hablar, no sé lo que le pasó al fulanito. Y yo decido, ¿qué le parece si dejamos hablar a la gente? Ima, país Sergio, guau, que vos, ¿verdad? Ok, bueno, y ese es el precio de una nueva conducta frente a los demás. Pero de nuevo, no esperes que nadie que esté viendo esto espere que los demás se alineen porque uno cambió. Claro. Lo que pasa es que volví a ser el de siempre porque yo les dije a mi hermano o en la empresa planteé algo y nadie me hizo caso. Y no esperes que los otros cambien. El que tomó conciencia, el que quiere cambiar sos vos y mantenerte en lo que a vos te parece correcto. Es lo mismo, o sea, yo en el tránsito decido dar paso. No, ¿para qué acá nadie da paso? Pero yo decido hacerlo, ¿verdad? O yo decido en el ómnibus darle lugar a una señora. Yo decido hacerlo, ¿verdad? O yo en el supermercado le doy paso a una persona que lo necesita. Yo decido, no importa que nadie lo haga, lo importante es lo que vos hagas. Claro. Entonces por ahí va el tema. Y por supuesto, por eso te decía al principio del programa, yo estoy convencido que siempre podemos cambiar nuestro comportamiento, siempre. No importa la edad, no importa lo que nos haya pasado, siempre es una decisión nuestra. Ahora, esa decisión es una decisión que tenemos que tomarla nosotros y aventurarnos en ese cambio. Claro. Y eso es lo que no es fácil, ¿verdad? Y claro, los cambios comienzan y uno está acostumbrado a algo y bueno, algo también cambió. No, y te digo más, cuando nosotros hablamos de la zona de confort, no pienses que la zona de confort es un lugar paradisíaco con un colchón. La zona de confort para muchas personas es un lugar que no le gusta, pero como está acostumbrado... Conocido. Claro, es conocido y lo aguanta. Entonces vivimos aguantando cosas, ¿verdad? Me contaba la otra vez un amigo que hay una tribu indígena en Paraguay que para ser inmune a la picadura de una víbora
se raspan con los colmillos de la víbora y les va generando la reacción de a poco, pero con el tiempo son inmunes. ¿Ok? Wow. Entonces con eso, el día de mañana si les pica la víbora, si les muere la víbora no les pasa nada. Pero muchas veces nosotros hacemos procesos similares en nuestras empresas, en nuestras familias, de, ¿cómo que se dice cuando nos volvemos inmunes a ciertas cosas a las cuales no deberíamos ser inmunes? Y hacemos lo mismo, o sea, vivimos situaciones desagradables y nos inmunizamos en vez de intentar cambiarlas. Sí. Entonces estamos en un nivel de aguante y es una zona de confort. ¿Sí? Cuando vos le decís a la persona, ¿y no te parece que podría hablar? No, en realidad así nomás estoy bien, pero no era que no te gustaba, no era que querías hacer. Claro. ¿Ok? Es súper interesante. Y ahora vamos con esto que habla de la capacidad de elección. Capacidad de elección. Pero conozco gente que dice ser de una manera, pero ese mismo comportamiento cambia cuando está con su jefe, con su pareja, frente a sus hijos, con sus amigos y familiares, etc. Lo cual me indica que, aunque hay un patrón de comportamiento, también hay una capacidad de elección. Yo siempre pienso en esto. Recuerdo que una vez vino un cómico de ese programa Videomatch. Sí, y en el programa de Videomatch el tipo era re buena onda, simpatiquísimo, todo el mundo se reía, ¿verdad? Y llegó, pero no llegó como el personaje que es, llegó como él. Claro. Juan de los Palotes, Pedro Pérez, qué sé yo, ¿verdad? Pero él personificaba a alguien muy simpático, pero él en realidad llegó como un ser humano, llegó cansado y todo lo demás. Y cuando los periodistas le entrevistaban, le querían hacer que sea simpático. Sí. Y él en realidad estaba en onda, yo soy yo, no soy el personaje. Y fue bastante agrio, bastante argel en la entrevista, que fue de paso de entrada al hotel, ¿verdad? Y entonces es como que hay dos personalidades a veces que nosotros tenemos. Y es bueno darse cuenta, tomar conciencia de eso. ¿Por qué en este ámbito yo puedo ser de esta manera y no puedo ser así también en este otro ámbito? ¿Ok? ¿Qué está pasando en este ámbito donde yo no soy tan pleno o tan yo como en otro ámbito? Por ejemplo, con mis amigos. Es lo que yo siempre digo. Con mis amigos yo puedo llegar y todo ese currículum que voy a decir, psicólogo, senior coach y todo lo demás. Pero yo llego y soy Sergio, uno más de los perros, y ahí soy plenamente yo. Quizás con la familia, con los hermanos, con los amigos, uno en realidad es plenamente uno. Ahí uno no se puede poner la máscara. Entonces, qué bueno sería ser auténtico también en los otros ámbitos, vivir plenamente, ¿verdad? Y es un poco eso, o sea, el desafío es tomar conciencia de aquello que no me está gustando, a lo cual me inmunicé y necesito revisar si esa inmunidad no me está impidiendo lograr mejores resultados en mi vida, hacer mejores planteamientos. Fantástico. La musiquita nos indica que tenemos que hacer un corte. Volvemos enseguida, parte final del programa. Bueno, como siempre me pasa cuando el tema es tan interesante, nos quedamos sin tiempo. Sergio, un gusto tenerte acá. Y bueno, lo bueno de todo esto que nos dejas es que podemos vivir la vida y tenemos esa capacidad de elegir cambiar lo que no nos gusta de nosotros. Ok, así mismo. Y lo primero es, para mí, el agradecimiento, el valorar lo que sí tengo. Hay una propaganda muy linda de que un señor se despierta y está envuelto en un papel de regalo, habrás visto. Y se saca el papel de regalo y ve que su esposa también está con un papel de regalo y vienen los hijos. Todo es un regalo. O sea, que a veces nos falta valorar lo que sí tenemos, tomar conciencia de que podemos cambiar nuestra vida si hacemos las acciones correctas. Y si queremos hacer los cambios, pero no sabemos qué acciones, podemos buscar ayuda. Que eso también es una manera de tomar acción. Por ahí yo no tengo idea. Soy colérico o le atropello a la gente o me anulo en vez de plantear lo que quiero. Busca ayuda, trata de encontrar soluciones, que alguien te guíe, te ayude, te dé opciones para que vos puedas encontrar esas soluciones que necesitas. Pero sobre todo, anímate a vivir la vida y no a sobrevivirla. Me encanta. Muchas gracias y te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos y no te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao.
revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.